Buenas noches, esto es FDP Noticias, yo soy Germania Rodríguez, me acompaña Joel Álvarez desde Costa Rica, es mi tercera semana trabajando desde casa. ¿Cómo estás, Joel? Bien, bien, aquí resistiendo como todo el mundo. Sí, así estamos, es lo único que podemos hacer, ¿no? Quedarnos en casa. Pero antes de que empecemos con las noticias, les quería invitar y recordar a aquellos que no se han suscrito a nuestro canal, que lo hagan ya, lo pueden hacer con este botón abajo. Estamos llegando casi a 500,000 suscriptores y estamos muy emocionados por eso. Sin duda, sin duda. Y aparte, a los que ya están suscritos y los que no van a encontrarlo en la bandeja, ayer hicimos un programa muy bueno. Bueno, tal vez es feo que lo diga yo, pero los comentarios han sido muy positivos. Una tertulia sabrosa con Orlando Urdaneta, Nitu Pérez Osuna y Daniel Lara Farías. Y ahí hablamos de todo menos de política. Entonces, si usted está, como dicen en Venezuela, ladillado y no tiene mucho que hacer, entonces vayan a ver esa tertulia. Yo les prometo que la van a disfrutar. Y de paso recuerden también que si quieren ver todavía más contenido exclusivo de Factores de Poder, pueden unirse a nuestra comunidad exclusiva y formar parte de nuestros factorcitos. Ahí podrán ver los programas más tempranos completos en un solo video, sin publicidad, y también segmentos exclusivos todas las semanas, así que revisen los planes. Pero vamos a empezar ya resumiendo las noticias de esta pandemia del COVID-19. Vamos a ver el mapa. Lo que vemos hoy en el mapa es un aumento significativo si consideramos que la última vez que hablamos, el jueves pasado, habíamos llegado al 1.000.000 de casos. Hoy ya son 1.324.000. La mayoría de ellos en Estados Unidos, 352.000. En España, 135.000. En Italia, 132.000. En Alemania, 100.000. En Francia, 98.000. China, según las cifras del régimen, va quedando un poco más rezagada con 82.000. Pero repetimos, las cifras del régimen chino no son de fiar. Los muertos, 73.703, la mayoría de ellos, o el número más significativo, en Italia, 16.523. El total de recuperados, 275.832. Vale la pena decir que en Wuhan, China, terminará en 2 días, el 8 de abril, la restricción, el bloqueo que hay en esa ciudad para el tránsito. Termina para ellos la cuarentena. Como les decimos, todos los programas, los números reales de las muertes en China probablemente son más cercanas a 40.000 según los expertos. Sobre eso, Jovel, aquí en Estados Unidos, congresistas están pidiendo la renuncia al director de la Organización Mundial de Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Él es de Etiopía y le están echando la culpa por ayudar al régimen chino a encubrir los datos reales de esta crisis, lo que nos ha impedido al resto del mundo a prepararnos mejor. Imagínate que hasta el 20 de marzo el doctor Tedros estaba felicitando al régimen chino por cómo había lidiado con esta pandemia. No, lo que ha pasado con este señor es muy llamativo porque, a ver, no ha dejado de alertar sobre la gravedad del virus. Conforme se han descubierto científicamente los avances, la gravedad de la situación, él lo ha dicho. Sin embargo, el punto medular es este, ¿no? La información que él pudo haber tenido del manejo que se estaba haciendo en China, que, bueno, no compartió con el mundo, y es lo que nos tiene en esta situación ahora. Yo creo que será un caso de estudio a futuro. Pero si te parece, vamos a hablar de otro país, un país que está, más bien del primer país de este noticiero, que es el Reino Unido. Porque Boris Johnson, que es el primer ministro del Reino Unido, había sido internado ayer domingo en un hospital de Londres porque llevaba 10 días manifestando síntomas del coronavirus. Bueno, hoy, justo antes de empezar esta edición, nos hemos dado cuenta de que ha sido transferido a una unidad de cuidados intensivos. Un comunicado recientemente difundido por la prensa se especifica que en el transcurso de la tarde la condición de salud del primer ministro fue empeorando y por consejo de su equipo médico fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos. El primer ministro pidió al secretario de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, quien es el primer secretario de Estado,
que despache por él en caso de que sea necesario. Por otra parte, la reina Isabel II hizo un llamado a los británicos para ser disciplinados en un momento cada vez más desafiante mientras se incrementan las muertes por el coronavirus en el país. La monarca pronunció un histórico pedido a la ciudadanía instándola a unirse en la lucha contra el brote del coronavirus. Hablando desde el castillo de Windsor, donde la reina de 93 años está aislada con su marido, el príncipe Felipe, le dijo a millones de británicos que la miraban en sus casas que si permanecemos unidos y decididos lo superaremos. Es la quinta vez en el reinado de 67 años de la reina Isabel II que se dirige a la nación en un mensaje extraordinario. El Reino Unido reporta ya más de 5.000 muertes por el COVID-19 y se acerca a los 50.000 contagios. Bueno, aquí sin duda estaremos pendientes de la salud del primer ministro Boris Johnson. Jovel, a nosotros, como ustedes saben, nos encanta hablar de la monarquía. Yo estoy en contra de ese sistema, pero es innegable el rol que ha tenido la reina Isabel durante momentos de crisis para su país, y lo ha demostrado una vez más la habilidad que tiene esta señora de más de 90 años de mostrarle fortaleza a su gente, ¿no? Sí, es un caso llamativo y habla de la importancia que tiene el rol del jefe de Estado en un país. Ya el rey de España se había dirigido a los españoles al inicio de esta pandemia, hace como 2 semanas me parece, pusimos aquí un fragmento, y la frase, por ejemplo, que decía el rey de España era: este virus no nos va a derrotar. Entonces, yo creo que sí, esas frases son las que quedan en la memoria de la gente en una situación como esta. La reina Isabel II, como decíamos en la nota, se había dirigido, me parece que esta es la 6ª vez, decíamos, que se dirige de forma extraordinaria al país. Siempre lo hace en Navidad, pero en pocas ocasiones lo hace realmente cuando es importante. Y aquí yo creo que hace un llamado a la reflexión de todos nosotros el papel de la jefatura de Estado en países como México, por ejemplo, donde Andrés Manuel López Obrador, el presidente de ese país, dio un informe ayer, y eso es lo triste, que fue un informe de gobierno de lo que ha hecho en el primer trimestre del año, y no dio un mensaje para saber cuáles iban a ser las medidas para combatir la pandemia. Entonces, hay mucha decepción en México con respecto a las posturas que ha asumido López Obrador, su falta de liderazgo. Él delega en el subsecretario de Salud, López-Gatell, todo lo que se refiere a la comunicación de esta pandemia, pero él como jefe de Estado parece estar reacio incluso a cuidarse personalmente. No usa guantes, mascarilla, alcohol, nada. Así lo hemos visto, y sí, momentos como este demuestran que los ejecutivos de países no están ahí nada más para tomar decisiones, sino para también apoyar moralmente a su gente. Y sabes que me parece que este discurso de la reina Isabel significa mucho más viniendo de alguien como ella, que sobrevivió la Segunda Guerra Mundial escondida en Inglaterra con su familia. Así que una persona que pueda decir: yo he pasado por todo esto y les estoy diciendo que también sobreviviremos esta crisis, tiene como mucho más significado, ¿no? Sí. Pero otro líder moral del mundo, el Papa Francisco, celebró el Domingo de Ramos en soledad. El Papa ofició la misa el Domingo de Ramos, que empieza la Semana Santa, en una basílica de San Pedro prácticamente desolada por esta pandemia del COVID-19. El 15 de marzo, el Vaticano anunció que todas las celebraciones litúrgicas de Pascua se llevarían a cabo sin la presencia física de los fieles en la plaza de San Pedro. Así, este domingo, el Papa bendijo los ramos en una basílica vacía, salvo por un puñado de religiosos sentados cada uno en un banco. Dirigiéndose a los jóvenes, Francisco mencionó el esfuerzo de todos aquellos que, pese al riesgo de contagio, salen a la calle para ayudar a los otros. Mirad a los verdaderos héroes que salen a la luz en estos días. No son los que tienen fama, dinero y éxito, sino son los que se dan a sí mismos para servir a los demás. Sentíos llamados a jugaros la vida. No tengáis miedo de gastarla por Dios y por los demás. La ganaréis, añadió el Papa. Por otra parte, Francisco lanzó un fondo de emergencia para ayudar a personas y comunidades afectadas por esta pandemia. Como aporte inicial, el Papa asignó unos $750,000 y les pidió a instituciones católicas que contribuyan a través de las obras misionales de cada país. Joel, tú eres un experto en el tema del Vaticano. ¿Desde cuándo no habíamos visto la plaza de San Pedro en un Domingo de Ramos completamente desolada?
Yo creo que no hay registro de algo parecido. Desde que hay registro audiovisual, que será más o menos desde los años 40, 50, es un escenario inédito. Así como para todo el mundo, el Vaticano no es la excepción, y lo que hemos visto en estos días en el acto público que dio el Papa una noche de estas para pedir la bendición Urbi et Orbi, para pedir el fin de la pandemia, ya ver esa plaza de San Pedro de noche vacía es impresionante. A mí la plaza de San Pedro y la Basílica de San Pedro particularmente me gustan mucho más de noche que de día. Es una cosa increíble. ¿Has estado ahí? No, nunca he estado ¿No? en el Vaticano. Eso es algo, y ojalá todas las personas que nos están viendo puedan ir algún día, porque es algo que hay que ver. De noche es un espectáculo, de día es imponente, claro, pero de noche es una cosa bellísima. Y ver al Papa ahí solo, por supuesto, ese día me impactó mucho, y ahora en la Basílica también. Es una imagen triste, pero bueno, es parte del momento actual. Y yo sé que hay gente que se va a molestar, porque aquí cada vez que se menciona al Papa empiezan a decir que porque hablamos del Papa socialista y no sé qué, pero bueno, yo creo que al final la agenda informativa requiere, más en una Semana Santa, que nosotros hablemos de lo que está pasando en el Vaticano. Y es una noticia. Podemos tener las opiniones que queramos sobre el Papa, pero lo que es noticia es noticia. Definitivamente es una noticia. Tú sabes que yo soy muy secular, pero en esta semana particularmente, donde la gente le están pidiendo que mantengan en el aislamiento social, y tenemos las festividades religiosas esta semana, así que claro que es un tema relevante, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahora tenemos que hablar sobre España e Italia, ¿no? Estamos en el Vaticano, pero ahora vamos a hablar de estos dos países, porque son justamente los dos más abatidos por este COVID-19 juntos hasta ahora. Pues probablemente esto cambiará, pero hasta ahora tienen el 40% de los fallecidos por esta enfermedad. Claro, esto teniendo en cuenta que no sabemos cuáles son los verdaderos números de China. Pero hasta hoy han muerto en Italia 15.887 personas y en España 13.055. Pero la ola pandémica parece que ya va bajando. Italia comenzó la cuarentena hace 25 días y España hace 20, ambos casos según los expertos de manera tardía, pero las medidas empiezan a dar frutos. Italia registró 525 muertes este domingo, la cifra más baja desde el 19 de marzo, y el pico lo padecieron el 27 de marzo cuando fallecieron 949 personas. España por su parte registró 649 muertes, el número más bajo desde el 25 de marzo. En España, los expertos calculan que la curva de muertes ya se está aplanando y que por lo tanto el pico de la pandemia quedó atrás. Sin embargo, no está previsto que el ritmo de los fallecimientos caiga notablemente, sino que, como pasó en Italia, se mantenga constante durante varios días más. Y mientras los números están bajando en países como Italia y España, aquí en Estados Unidos siguen subiendo. Ya son 10.000 estadounidenses los que han perdido su vida por el COVID-19 y ya las infecciones han llegado a más de 347.000. O sea, casi 3 veces más que en España, que es el segundo país más afectado. Según oficiales de la administración del presidente Donald Trump, esta será la semana más difícil hasta la fecha en los Estados Unidos durante esta crisis. Cirujano general del país, el Dr. Jerome Adams, comparó lo que está por venir con tragedias como las del 11 de septiembre y hasta Pearl Harbor. Adams le dijo a Fox News Sunday que esta semana será la más dura y más triste que muchos estadounidenses hayan enfrentado. Mientras tanto, nuevos datos de la Universidad de Washington predicen que el brote en los Estados Unidos alcanzará su punto máximo en 10 días, cuando podríamos ver más de 3.000 muertes en 24 horas. Funcionarios de salud le han pedido a los ciudadanos que sigan las medidas de distanciamiento social durante las fiestas religiosas por venir. Esta semana es la Semana Santa en la fe cristiana, que culmina con la Pascua el domingo. La festividad judía de la Pascua comienza el miércoles por la noche y el mes sagrado musulmán del Ramadán comienza a finales de este mes. Aunque muchos estados tienen exenciones de órdenes de quedarse en casa para reuniones religiosas, algunos líderes de la iglesia están desafiando las reglas y aún mantienen el servicio. ¿Te parece? Vamos a hablar ahora sobre Nicaragua, porque Daniel Ortega lleva 25 días desaparecido. Nadie sabe dónde está, qué le pasó, y es el único presidente de América Latina que no ha salido a dar la cara durante esta pandemia para hacer un manejo mediático de la situación. Sabemos que tampoco tiene muchas intenciones, o tenía, no se sabe, pero no sabemos que no tiene intenciones,
de emprender mayores medidas para evitar el contagio o la propagación del virus en Nicaragua. Pero lo que llama la atención es que en este momento tan crítico no esté. No se sabe nada de él, ni siquiera el Parlamento, bajo control sandinista, ha comunicado al país qué acontece con el líder revolucionario de 74 años, quien ha sufrido varios quebrantos de salud, incluso fue operado a corazón abierto en La Habana antes de recuperar el poder en 2007. Su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, maneja la nave gubernamental como si nada estuviera pasando, animando incluso a acudir a festivales que ya inician con motivo de la Semana Santa. Ni cuarentenas, ni toques de queda, ni cierres de frontera, todo lo contrario al resto del continente. Y todo esto pasa con Daniel Ortega desaparecido. Las noticias que salen de Nicaragua todos los días, en serio, no dejan de impresionarme. ¿Cómo puede ser posible que el jefe de un país esté desaparecido durante esta pandemia, que es una de las crisis más grandes que hemos vivido como humanidad? Sí, esa es una pregunta que se hacen también los nicaragüenses, ¿no? ¿Dónde está? Que dé la cara. Yo creo ese es el problema de sistemas de dictaduras donde no hay separación de poderes y las otras alas del gobierno no le pueden pedir al Ejecutivo explicaciones durante estos tiempos. Sí, porque están tiempos también bajo el poder del Ejecutivo. Entonces, es un problema, sin duda. Bueno, pero vamos a hablar ahora de otra dictadura, la venezolana. El régimen de Nicolás Maduro sigue haciendo lo posible para esconder la información real de lo que está pasando en el país con el COVID-19. La bioanalista Andrea Zagallo del Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo en el estado de Trujillo fue detenida y será imputada por publicar en su estado de WhatsApp una orden médica para realizar pruebas de detección del coronavirus, según informó el portal El Pitazo. Una comisión de la Brigada de Inteligencia de la Policía Estatal buscó a Zagallo en su residencia la mañana del sábado 4 de abril y la llevó a la comandancia, donde permanece detenida acusada de traición a la patria, violación de la privacidad, incitación al odio y otros delitos aún no revelados. Para hoy lunes estaba prevista su audiencia de presentación. Zagallo, de 30 años de edad, renunció a su cargo en el Hospital Centinela de Trujillo una vez que reconoció su error por haber hecho pública una orden médica para realizar pruebas de detección del coronavirus en su estado de WhatsApp. Frente a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la bioanalista reconoció haber hecho la publicación para advertirle a sus compañeros de no ir al hospital si no era estrictamente necesario, ya que una paciente sospechosa de tener COVID-19 había sido trasladada a este centro asistencial. Los familiares de Zagallo exigen su liberación inmediata, pues aseguran que ella no cometió un delito y tampoco publicó información en redes sociales masivas. Esta sería la tercera detención de miembros del personal del hospital. Desde mediados de febrero, 2 enfermeras permanecen privadas de libertad tras ser acusadas de ocultar medicamentos. Y Joel, algo que no hemos tocado tanto como yo quisiera es que uno de los principales problemas que están enfrentando los venezolanos por esta crisis son los migrantes en países como Colombia y Ecuador, que trabajan muchas veces vendiendo cosas o comida en la calle y durante esta pandemia han perdido su manera de hacer dinero. Sí, qué difícil, imagínate, porque eso se vive en todas las clases, ¿no? Desde las clases más altas, la media, la baja, todos. Los migrantes no son la excepción y entonces son los que se ven más golpeados, porque muchos de ellos, de hecho en Colombia, viven aquí en Costa Rica les decimos cuarterías, que sería como pensiones en las que pagan por noche, pero no es un hotel, claro, es algo mucho más sencillo. Y bueno, no tienen dinero, no tienen ingresos para pagarlas, hay muchos que están en las calles y entonces la situación se vuelve complicada. Y más teniendo en cuenta que Colombia se está enfrentando a una cuarentena obligatoria que duraría hasta el 13 de abril. Lo que pasa es que probablemente se prorrogue después de esta fecha y al momento hay 1.485 casos confirmados y 35 fallecidos en ese país. Pero entonces los migrantes que llegan a ser, es feo decirlo, pero parece que a nivel logístico se convierten en una carga para las administraciones. Bueno, el gobierno colombiano ha dicho que están con los migrantes venezolanos, que les van a apoyar. Iván Duque, el presidente de ese país, ha pedido evitar la xenofobia o la estigmatización de los migrantes. Este fue su mensaje. En nuestro país no podemos referirnos a ellos de manera despectiva, ni podemos tratarlos como venezolanos que están allá, como si fueran personas que no participaran en nuestra sociedad. Por eso nosotros hemos tenido programas de atención. Y hoy
queremos seguir buscando cómo en este momento tan difícil que estamos viviendo, esos niños que estaban en riesgo de apatridia y que les dimos también la nacionalidad colombiana, y esas familias vulnerables encuentran mecanismos para tener el alimento en un momento tan crítico y que necesita la mejor de nuestra solidaridad. Aquí no podemos caer ni en la xenofobia, ni en la estigmatización, ni mucho menos en tratar de desdeñar a un sector que hoy también está siendo víctima, no solamente de lo que ocurre en su país producto de la dictadura, sino también de cómo se afecta producto de la pandemia en los países donde tenemos esa población migrante. Estas son grandes palabras del presidente de Colombia, Iván Duque. Jovel, es impresionante que mucha gente, especialmente aquí en Estados Unidos internacionalmente, se refieren a Duque como de ultraderecha. Bueno, palabras como estas demuestran quién es él de verdad y cómo nadie puede decir que el gobierno de Duque no ha tratado a los migrantes venezolanos con humanidad y compasión, lo cual nada más me parece justo porque yo, por ejemplo, crecí en Venezuela hasta que tenía 11 años y había muchos... Él siempre roba cámara y siempre que estoy hablando yo. Perdón, ya. En Venezuela, en nuestra historia, siempre Colombia y Venezuela han sido países que nos intercambiamos todos. Cuando yo estaba creciendo en Venezuela, millones de colombianos vivían en Venezuela y ahora es increíble ver cómo ha cambiado la situación en mi corta vida, donde los colombianos antes se iban a Venezuela y ahora los venezolanos masivamente se están yendo a Colombia. Y nos hace plantearnos si eso puede pasar en cualquier otro país. Por ejemplo, la realidad actualmente es que muchos nicaragüenses se vienen a Costa Rica a trabajar. Pero bueno, uno no sabe qué vueltas puede dar el destino y si terminaremos siendo los costarricenses yendo a Nicaragua algún día. Todo eso puede pasar, y eso es algo que yo le digo. Así es, yo le digo eso a todo el mundo porque yo creo que a mí me ha dado un gran sentido de humildad viendo en lo que se ha convertido mi país, ¿no? Sí, claro, no me cabe duda. Pero vamos a terminar dando una nota un poco más esperanzadora, sobre todo para quienes son católicos. Y los que no son católicos, dejen de ver ya el programa o respeten. Pero por primera vez, la imagen de la Virgen del Valle en la isla de Margarita salió más allá de lo que hace en el mes de septiembre, que es el mes de su aniversario. Bueno. El acto se celebró de manera muy privada en el balcón de la Basílica. Monseñor Fernando Castro, obispo de Margarita, recordó las veces que históricamente los hijos de María le han implorado su maternal protección justo en momentos verdaderamente dolorosos como lo que está viviendo la humanidad con esta pandemia del COVID-19 y aseguró al mismo tiempo tener confianza en que ese consuelo y esa ternura maternal de María intercederá ante Dios en este momento tan difícil. Bueno, esas fueron las noticias del día. Jovel y yo estaremos aquí hasta el miércoles porque Semana Santa me acaba de informar Jovel que el jueves y viernes no trabajamos. Estaremos aquí mañana y el miércoles resumiendo las noticias de esta pandemia histórica para ustedes. Hasta mañana.